Lección 1. En esta lección vamos a hablar de los trabajos preliminares. Bien, los trabajos preliminares en construcción, en general, además de incluir el proyecto, que obviamente el proyecto es el trazado de los planos, tanto arquitectónicos como de instalaciones y estructurales, incluyen el despalme del terreno y la limpieza. ¿Qué es cada uno de estos? Pues bien, el despalme del terreno se trata del lugar, se trata de adaptar el lugar físico en donde se edificará una obra de casa-habitación, que este lugar físico recibe el nombre de terreno. Entonces, para que el terreno sea apto para recibir a las estructuras que conformarán la casa, es necesario retirar una capa superior del terreno, que generalmente y por norma va de los 10 a los 20 centímetros. ¿Por qué razón? Pues porque generalmente esta capa está contaminada con material orgánico, es decir, raíces de las hierbas, árboles, arbustos o las mismas hierbas. En ocasiones es necesario algunas partes del terreno retirar una capa mucho más grande, mucho más amplia que 20 centímetros, puesto que se ubicaban árboles que tienen raíces grandes. Pero en esos casos únicamente se quitaría el área donde está esa raíz. El resto seguirían siendo de entre 10 y 20 centímetros, pues recordemos que a final de cuentas se va a nivelar el terreno. Entonces, además de esto, hay que retirar también basura que pueda afectar la estabilidad de las estructuras, porque generalmente este tipo de material que está en la capa superficial del terreno eh, resulta no apto para recibir la cimentación, que a final de cuentas es la que va a soportar las cargas producto de la estructura. Bien, aquí podemos ver en una imagen en qué consiste el despalme del terreno. Ahí tenemos una retroexcavadora que está retirando la capa superior, aprovechándose de su pala hidráulica, retira la capa superior del terreno, como ya dijimos, 10 a 20 centímetros, y aquí queda un terreno pues plano y conformado. Obviamente lo que sobra tiene que retirarse. Entonces, el despalme puede realizarse, como ya lo vimos en la imagen anterior, y de hecho aquí en la imagen de la parte de abajo, a través de medios manuales, ¿sí? Que es mediante el uso de herramientas manuales, ¿sí? Personas utilizando herramientas convencionales como son palas, picos, en fin, herramientas que van retirando esta capa de 20 centímetros, o bien con medios mecánicos. Medios mecánicos es utilizando maquinaria sofisticada, maquinaria pesada, que permite retirar esta capa de entre 10 y 20 centímetros. Bien, como ya lo dijimos, una vez que se ha desprendido esta capa superficial, pues no, procede el siguiente trabajo preliminar, que es la limpieza del terreno. ¿Sí? Todo el material producto del retiro de la capa superior debe de ser retirado. ¿Por qué razón? Pues porque a la hora de construir puede ser incómodo tenerlo ahí, es decir, puede estorbar para la realización de los procesos constructivos que siguen, ¿sí? Como puede ser las excavaciones para la cimentación, o bien simplemente colocar los materiales de obra. Entonces, este material sobrante suele ser bastante estorboso. Entonces, lo que se hace, además de esto, no digo para mantener limpio el terreno, pues bueno, lo que se suele hacer es llevárselo en camiones, como se puede ver ahí la imagen, a un lugar en el cual, pues bueno, pueda ser reutilizado o simplemente o utilizado para alguna otra situación, algún relleno, en fin, o bien simplemente a un lugar en donde se almacenan desperdicios. Bien, los procedimientos de despalme y limpieza son generalmente cobrados por unidad de cantidad. ¿Sí? Unidad de cantidad, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si voy a hacer acero,
La unidad del acero sería unidad de peso. Unidad de peso, por ejemplo, kilogramos, ¿no? Si voy a retirar material, pues bueno, como dice abajo, se va a cobrar y se va a cuantificar en metros cúbicos, es decir, en volumen. El despalme se va a cobrar y a cuantificar en metros cuadrados, es decir, unidades de superficie. Bien, observa que para saber cuánto voy a pagar por la limpieza de un terreno, debo saber obtener su superficie. Y para saber cuánto pagaré porque se lleven el producto del despalme, debo obtener su volumen. Entonces, veamos un ejemplo. Fíjense bien, el ejemplo dice lo siguiente. Se va a despalmar por medios manuales 20 centímetros de un terreno con la forma como se muestra en la imagen, y el material producto de despalme será retirado en un camión de 7 metros cúbicos. Hay que decir que los camiones más utilizados en construcción para retirar material son de 7 y de 14 metros cúbicos. También se suelen utilizar góndolas de 30 metros cúbicos, pero dado que su utilización es incómoda y sobre todo en ciudades, para casa habitación no se utiliza, ¿no? O si alguien tiene un proveedor en la ciudad, tiene un camión de 14 metros cúbicos, bueno, este tipo de camiones todavía alcanzan a entrar sin dañar las calles de las ciudades. Y entonces estos suelen también ser ocupados para llevarse el material, aunque lo más común es 7 metros cúbicos. Entonces la pregunta es qué cantidad de metros cúbicos cobrarán los encargados del despalme. Y segundo, cuántos viajes deberá hacer el camión que retirará el material de la obra. Entonces, observa ahí que, bueno, se tiene un terreno, tiene una base de 28 metros, tiene una altura ahí de 12 metros y en la parte superior una longitud de 18 metros, ¿no? Así a simple vista podemos ver que ese terreno puede ser separado en un triángulo rectángulo y en un rectángulo. Precisamente veamos la siguiente diapositiva. Mira, la superficie del terreno se compone de dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Entonces lo separamos, ¿no? Ese rectángulo me queda de dimensiones 12 por 18 metros, mientras que el triángulo me queda un triángulo rectángulo de 12 metros de altura y tiene una base que tiene un valor de 10 metros. ¿Cómo obtengo esos 10 metros? Pues muy sencillo, a los 28, la dimensión inferior, le resto los 18 y bueno, pues me va a quedar ese cachito que es la base del triángulo y que mide 10 metros. Bien, como les decía, dado que la superficie, la limpieza y el despalme se cobran en metros cuadrados y se cuantifican en metros cuadrados, pues bueno, es muy importante saber y recordar cómo obtener la superficie. Este es un terreno pues relativamente regular, o que puede ser determinada su área con eh, las fórmulas para obtener el área de polígonos regulares. Entonces, recordemos que el área de un rectángulo se obtiene de multiplicar lado por lado. Así pues, lo que estoy haciendo aquí es multiplicar el lado corto del rectángulo por el lado largo, 12 metros por 18, y esto me da un resultado de 216 metros cuadrados. Mientras que el triángulo tiene una base, ya lo dijimos, de 10 metros, una altura de 12. Recordemos que el área del triángulo se obtiene con la fórmula base por altura sobre 2. Entonces procedo a aplicarla. 10 por 12, que me da 120, lo divido entre 2 y me da 60 metros cuadrados. De manera tal que la suma de las dos figuras me va a dar el área del terreno. Y el área del terreno, 216 metros cuadrados más 60 metros cuadrados, es de 276 metros cuadrados. Entonces, el primer dato ya lo tengo. Es decir, ¿cuál es la superficie de despalme? Serían 276 metros cuadrados. Y lo que me falta conocer ahora es cuál será el volumen que va a retirar, que se va a retirar producto de ese despalme. Me dicen que la capa que se va a retirar es de 20 centímetros. Entonces analicemos la siguiente información.
Bien, el volumen de una forma como esta, como la que se ve ahí del lado izquierdo en la parte de arriba, se obtiene multiplicando lado por lado por lado. Entonces tenemos ahí podemos decirle un paralelepípedo, ¿sí? Así se llama esa figura, que tiene lado A, lado B y lado C, que es la altura. El volumen de este tipo de figuras, como ya lo vimos, se obtiene multiplicando lado por lado por lado. De manera tal que el volumen de esta figura sería volumen igual a por B por C. Y recuerda que el área de la base A sería igual a L por L. De manera tal que esto sería A por B. Entonces, observen aquí que el volumen puede encontrarse también de la siguiente forma. Volumen igual a área por C. Entonces, para el caso de nuestra obra, se nos pide despalmar 20 centímetros, por lo tanto, esa C valdría 0.20 metros. Ya conocemos el área es de 276 metros cuadrados. Simplemente nos haría falta multiplicarla por la altura que se va a despalmar, que es de 20 centímetros, o sea, 0.20 metros. Y aquí mucho cuidado con esto. La altura me la están dando en centímetros. Es siempre indispensable que la convierta a metros si el área la estoy trabajando en metros cuadrados. Debo de ser consistente con las unidades. Esto ya lo sabemos hacer. Para convertir de centímetros a metros, simplemente divido entre 100 y obtendré el valor en metros. De manera tal que el volumen es igual a área por la C, que en este caso es de 0.20, el resultado es de 55.2 metros cúbicos.